Barret. Hablemos del litio, porque han surgido los primeros reparos de expertos que sostienen que el Estado debe reconocer los derechos de los titulares de pertenencias mineras en los salarios comprometidos en la Estrategia Nacional del Litio, un punto que no ha sido aclarado por el Ejecutivo. Los privados advierten que esto podría traer conflictos jurídicos que entrampen los tiempos en que deberían desarrollarse estos proyectos. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y es uno de los temas de debate en el ámbito económico de nuestro país. Después de 207 años desde que se descubriera este mineral que estaba justamente en regiones triángulos, como se ha llamado el caso de Bolivia, Chile y Argentina, ahora entra definitivamente al debate en Chile. Fíjese como dato, en 1920 ya en Chile se estaba analizando qué se podía hacer con el litio, y no fue obviamente hasta este siglo y en esta década particularmente en que hay un acelerador para ello. Por esta materia entonces, para que usted tenga el panorama, se realizaron estos anuncios que ya hablábamos el día de ayer y que fueron aplaudidos obviamente por el gobierno, por el Ejecutivo, después de un año sin conocer públicamente los avances en la materia de la Estrategia Nacional del Litio. Sin embargo, ya comienzan a tomar relevancia los reparos de expertos y también los privados que buscan entrar o competir a partir del mes de abril en un proceso de licitación que podría asegurarles un espacio en el negocio de lo que se llaman el metal blanco de Chile. Son 3 los puntos claves que hay que tener en consideración para abarcar las implicancias de la que es la política nacional y lo que va a impactar obviamente en nuestro país. En primer lugar está el rol de las empresas públicas. Por un lado, Codelco, como lo explicábamos el día de ayer, con el memorándum de entendimiento que debería materializarse en un contrato dentro de las próximas semanas, que es con SQM, contrato que debería estar hoy día, o sea, a fines del mes de marzo, pero claramente esto no se va a cumplir, lo informábamos oportunamente en la radio, debido a que sigue en estudio y análisis de los equipos jurídicos, tanto de Codelco como también de SQM. A lo que se va a sumar el salar de Maricunga, donde la estatal ha consolidado su posición mediante la adquisición del proyecto Salar Blanco, que prontamente iniciará un proceso de consulta indígena para entrar en operaciones, obviamente después de eso. Y en el otro extremo está Enami, que por su parte ha avanzado con el proyecto Salares Altos Andinos y en paralelo a una campaña de sondaje que aproximadamente iniciará el proceso de búsqueda de un socio, es decir, se está trabajando en todo el levantamiento de información previa. Estos 3 proyectos, junto con Salar de Pedernales, también de Codelco, constituyen aproximadamente el 49% de la superficie de los salares del país, siendo reconocido como los mayores potenciales productivos en realidad de Chile. Salares estratégicos que no entrarán a la licitación en abril, de acuerdo al anuncio de la titular de minería Aurora Williams. Sin embargo, hay otros 26 que equivalen al 18% de los salares en Chile que están para esta materia, que van a ser entregados en licitación o, digámoslo de otra forma, en manos a privados. Al respecto, Jorge Riesco, que es presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, detalló que aquí el Estado también podría tener un tipo de participación, despejando las dudas que se plantearon desde la esfera pública. El Estado tiene el perfecto derecho de imponer una tarifa, una renta, un royalty, etcétera, ¿no es cierto?, como condición para otorgar el contrato. O sea, ese contrato especial de operación va a tener contraprestaciones que van a significar probablemente ingresos. Hay formas de participación que son o directamente en las utilidades vía propiedad o vía simplemente un cobro. Es particularmente la apertura de estos 26 salares a empresas privadas que surge la polémica en torno a la judicialización que han planteado algunas empresas de litio. Y para entender qué podría llevarnos a estar en ese escenario, es necesario revisar la historia de una ley muy particular. En 1979 se promulgó la ley que entregó el monopolio del litio al Estado chileno, excluyendo de la normativa a los titulares de pertenencias mineras previo a la entrada en vigencia de dicha norma. Y aquí surge la pregunta, que podríamos ponerle un monto, estamos hablando de litio que tiene un valor importante. ¿Cuál es la pregunta del $1.000.000? Bueno,
¿Tienen derecho o no los titulares de la explotación del metal blanco en el marco de la Estrategia Nacional del Litio? Es decir, reconocer sus derechos que tenían antes de 1979. La respuesta la entregó Cristian Quincio, que es profesor de Derecho Minero de la Universidad de Chile. Al litio que se encuentre dentro del área comprendida por pertenencias mineras que se hubieran otorgado conforme la legislación minera vigente a esa época, que era el Código de Minería de 1932. Por lo tanto, efectivamente hay pertenencias mineras en salares que tienen derechos sobre litio. El Estado tiene que respetar sus derechos. Y ahí está la pregunta respecto hacia la hora de que los ministros del Comité Salares que vieron esto pidieron informes jurídicos para realizar las evaluaciones, es decir, tener un informe, data de posiciones. Aquí, por ejemplo, en la radio llamábamos a profesores que son especialistas en la materia, que tienen una posición para ver los alcances, obviamente, de los anuncios que tiene el Ejecutivo. Todo indica que esos informes no estuvieron sobre la mesa a la hora de tomar decisiones. Le preguntamos, no nos quedamos solo con este especialista, también le preguntamos a Winston Alburquerque. Él es docente de Derecho de la Universidad Católica y él profundizó en cómo ha funcionado la norma después de su entrada en vigencia. La historia nuestra es bastante especial, toda vez que en el año 1979 se establece la Reserva Estatal del Litio. Hasta antes de esa fecha se pueden constituir concesiones mineras de litio, como son las de Corfo, que son las que son explotadas actualmente por SQM y Albemarle. Después de esa fecha, se puede explotar el litio por el Estado o a través de contratos especiales de operación de litio, a los CEOL. Y esto va a ser parte de la polémica en este punto donde las empresas privadas ya han lanzado sus alertas, como es el caso de Soria Mineral, que a través de una declaración pública advirtió lo que podría ser acciones judiciales por parte de los dueños de la pertenencia minera en aquellos depósitos que sean incorporados al proceso de licitación a privados, donde ellos demandan tener, obviamente, esos derechos, lo que en términos técnicos añadiría más burocracia a la puesta en marcha de proyectos que además ya se enfrentan a trabas por el uso de suelo, roce con las comunidades indígenas y las negociaciones obviamente que están en curso. El presidente de la Cámara Chilena del Litio, Luis Gallardo, manifestó que hay muchas interrogantes que no se resuelven con una minuta como la que presentó el gobierno y que detrás de la implementación de la política, dijo él, hay una doble intención de concentrar todo el negocio en determinados grupos económicos. Fueron anunciados ayer como que son lugares que va a tomar el Estado ciertas condiciones para controlar, que lo consideran una expropiación encubierta. Hace mucho rato que hay muchos que quieren quedarse con todos los salarios del país, determinados grupos económicos. Y en exclusiva ayer hablaba con BioBio el vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente. Profundizó en el rol de la empresa en la estrategia nacional, mencionando su participación en el acuerdo Codelco-SQM, su rol también en el Comité del Litio y Salares y ahora una última parte, la creación de lo que llaman el Instituto Público del Litio. Y el cuarto rol muy importante es la creación del Instituto Público del Litio y Salares, lo cual son un programa de la Corfo, que ya en el fondo ya se hizo la licitación para el diseño del mismo, ya se cerró y ahora va a ser el lanzamiento formal de ese instituto. Son varios escenarios para que usted no se pierda. Estábamos hablando puntualmente del rol de las empresas que se van a crear, esta empresa entre Codelco y SQM, están las otras que ya están explotando litio, por eso es que hay unos deltas que han llegado obviamente muy aplaudidos por el Ministerio de Hacienda ante Atino 120 que están reportando las empresas que ya venden litio, pero además hay otro que tiene que ver con el Congreso. ¿Por qué decimos esta lista? Porque se tiene que presentar este anuncio de la Red de Salarios Protegidos y esto es una ley, es un proyecto de ley. Recuerden ustedes que la Red de Salarios Protegidos, los que no se van a tocar, equivalen al 30% total de las reservas que hay en Chile y donde hay opiniones obviamente divididas en el Congreso. ¿Se va a aprobar? ¿No se va a aprobar un proyecto para poder resguardar los salares que son básicamente estas lagunas que están en el altiplano? A ver, mira, lo primero, cualquier abogado, aunque se dedique a otras materias, a familia, por ejemplo, tiene conocimientos básicos del derecho y por lo tanto sabe que hay concesiones mineras, que las concesiones son de exploración y explotación y que las concesiones son títulos a firme
En el caso del litio hay una situación especial justamente por lo que tú decías, porque son concesiones antiguas, porque después eran propiedad del Estado, pero justamente porque ya estaban constituidas cuando se cambió esa política, y se cambió porque se pensaba que el litio, en los tiempos de Pinochet, se pensaba que el litio iba a tener un valor estratégico militar. Y eso no lo tuvo nunca. Fue lo que se comentaba en esa época. Después el litio, en realidad, hay mucho litio en el mundo, si no es que sea tan exclusivo, y además ahí se usa para otras cosas. Bueno, pero resulta que el Estado tuvo que responder a esas concesiones que ya estaban otorgadas en el sentido de protegerlas o de respetarlas. Ahora, evidentemente que no hay un olvido, porque es imposible que haya un olvido. O sea, todo el mundo sabe que las concesiones tienen que ser respetadas. Eso significa propiedad minera, ¿no es cierto? Propiedad de la concesión. Claro. Que está en manos de familias, lo que pasa es que más que de las empresas. Claro, las empresas le arriendan, en definitiva, a una familia que es el que pero tiene. Pero el grupo Errázuriz tiene concesiones en Maricunga. ¿Qué va a pasar con esas concesiones? Entonces, yo creo que más que olvido es lo que queda para la negociación. O sea, no decidieron pronunciarse ahora para no establecer ninguna limitación a una negociación que tiene que venir. Y que son negociaciones que a juicio de algunos van a entrampar todavía más la instalación y nos van a hacer que el país sea poco competitivo, quedando al nivel de Bolivia o de México, que Bolivia también tiene las reservas más grandes de litio, las comparte con Chile. Y la verdad que en Bolivia todavía se están dando vuelta para poder instalar una planta. Entonces, ese es el temor de algunos respecto a lo que pueda ocurrir, Tomás, en el punto que tú remarcas. Es como decepción también de parte de la industria desde el punto de vista de que cuando se hace el anuncio no hay expectativa de que esto ya por fin raye la cancha, se pueda comenzar a trabajar, se den certeza. Sin embargo, claro, se hace el anuncio, pero queda pendiente si se va a crear o no la Empresa Nacional del Litio, porque primero era súper claro y que se iba a presentar el proyecto de ley, finalmente eso se ha ido diluyendo. Los antecedentes que tenemos no se va a crear. Exacto, que es más bien claro, pero nadie del gobierno ha dicho, claro, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer. En el anuncio el presidente habló acerca de un uso de tecnología, de una tecnología, pero dijo eso, una tecnología, no dijo cuál era. Entonces hay varias empresas que dicen, bueno, ¿cuál es la tecnología que se va a utilizar? Entonces también ahí hay se falta mayor certeza respecto de cómo se va a desempeñar ese rubro, ese mecanismo. Sí, ese es un buen punto al que tocas, porque, por ejemplo, en el caso de Codelco SQM, ni le digo la cantidad de chinos que han llegado al país. De hecho, el otro día un auditor nos decía, miren, en esta semana las camionetas con chinos entrando a SQM han sido varias, porque además están muy atentos en el tema de qué pueden saber o qué datos pueden tener del acuerdo entre Codelco y SQM. Pero lo más importante es bajo qué modelación industrial se va a extraer el litio en estas zonas, sin tener un impacto ambiental. Estamos revisando, de hecho, en BioBio.tv imágenes acá tras de nosotros de lo que son estas lagunas o lagos prácticamente en el altiplano donde se están las concentraciones de litio. Entonces se va a extraer la roca, cómo se va a hacer, dónde se va a trabajar, cuál va a ser el impacto ambiental que va a tener, qué tecnologías de las disponibles están para ello. Se va a ocupar la misma modelación que actualmente tiene Adley o SQM para la extracción de litio. ¿Me entiendes? Es harto. Y estamos, técnicamente, dicen los especialistas, estamos contra el tiempo o a contratiempo, porque se necesita entrar ahora que el mercado está pagando, de hecho está pagando menos hoy día que hace un año atrás, pero que todavía los costos o los montos son bastante generosos. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que un actor que hay que mirar son los chinos. Porque resulta que los chinos son dueños de 1/3 de Sokimich. Tianqi, claro. Sí, por lo tanto 1/3 del salar. Eso es lo que ellos dicen. Ya. Esa es la pelea con que le reconozcan a ellos su incorporación en esta otra empresa. Exactamente. Y Codelco dice, no señores, porque China, porque los chinos son desembosados. El embajador chino establece lobby, habla con parlamentarios, está dedicado a esto. O sea, prácticamente todo su tiempo se dedica a este asunto comercial. Los chinos son dueños del 57% de la distribución eléctrica en Chile. Los chinos son dueños de las concesionarias de carretera. Los chinos tienen mucha participación, han comprado muchas empresas que no se sabe públicamente que son chinas porque les mantienen el nombre, por ejemplo, la agroindustria. Mantienen el nombre que Viña Mar tenían. También. La pregunta es, ¿qué van a hacer los chinos de Tianqi?
¿Qué va a pasar con eso? Si van a aceptar estas condiciones o no, porque estas son condiciones nuevas. Entonces, si podría van a judicializarse también. Porque resulta que aquí está negociando los hombres de Ponce con Codelco, ¿no es cierto? Sí. Con Máximo Pacheco. Y los chinos dicen, nosotros no tenemos idea de estas conversaciones, tenemos derecho a saber porque somos dueños del 30%. ¿Por qué están negociando en nombre nuestro personas que no son representantes nuestros? Yo creo que la presión china aquí es enorme y yo creo que vamos a ver qué es lo que pasa con el gobierno y esta presión. Lo que dice Codelco a eso, porque es el meollo del asunto. Sí, pues. ¿Qué es lo que dice Codelco? Dice, mire, ¿sabe qué? Ustedes no tienen nada que participar de estas conversaciones porque sus directores, o sea, los directores de Tianqi, cuando deciden en el directorio de SQM que darle el vamos con voto a favor del acuerdo con Codelco, se mandata a la cúpula de SQM a llegar a los acuerdos con Codelco. Y por ende Tianqi, pese a que él tiene el 30%, no tiene por qué saber de acuerdos que están radicados en las gerencias de proyectos, y que obviamente son secretos. Y ahí es donde se genera la disputa, porque le dice, mire, ustedes tienen sus directores, los directores aprobaron el acuerdo con Codelco, por ende lo que viene ahora es la gerencia de proyectos que tiene que sacar adelante esta nueva empresa, porque hay que decirle a los auditores que esta es una nueva empresa, o sea, creo que podría llevar un nombre así como Chile Litio o algo así, todavía no se da a conocer el nombre, pero va a tener un nombre obviamente que va a agrupar estas dos, y los chinos dicen no, pues. Si ahí cuando ustedes dicen sí y vamos con Codelco, hay un porcentaje que es nuestro y que se tiene que respetar. Y naturalmente que están operando las empresas de lobby locales. Ah, no, pues. O sea, ¿quién es lobista de Sokimich? Extend. Bueno, claro. Extend, ¿no es cierto? Las hijas de Belisario Velasco. ¿Quiénes son? ¿Con qué estudio jurídico trabajan los chinos? Con Carey. ¿Quién trabaja normalmente con Carey en el lobby? Cristina Vitar. O sea, estos son actores también que... No sé, aquí que funcionan, ¿no? Sí. Voy a decir un término que se utiliza para estas cosas, el chorreo, y también esto alcanza varios otros estudios jurídicos, porque aquí aparecen también otros diciendo, mire, yo también tengo un informe y por escucharlos eso tiene un costo. Entonces se mueve la aguja respecto a los lobistas, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver, lo más probable es que los chinos terminen judicializando, eso es lo que se habla en el... Judicializando contra Sokimich. Contra Sokimich, ¿Y claro. Codelco? Entiendo que es contra SQM. Sería contra ellos, contra sus socios, porque finalmente la puerta, y esto es lo más interesante, la puerta más que Codelco, sí, Codelco tiene una posición y hicieron el análisis y lo han comunicado, pero la puerta en sí es de los socios de Ponce Lerú, o sea, siendo Tianqi es Ponce Lerú, y la corporación la que no le pasa la información, la que le cerró la puerta, básicamente. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Chao, Néstor.